Aquí vamos a encontrar lo que vinimos a buscar. Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal. Este es un video un poco diferente a los que suelo traer al canal, porque en este video te quiero enseñar la instalación de las siguientes cámaras. Vamos a ello. Después de la intro, comenzamos. Una de las preguntas que se repite muchísimo en el canal es dónde compro las herramientas y los materiales que necesito para hacer mis videos. Entonces en este video quise hacer algo diferente. Te voy a llevar conmigo de la mano para que aprendas dónde vamos a comprar las cámaras de seguridad que vamos a estar instalando en este video. Aquí vamos a encontrar lo que vinimos a buscar y ya te voy a enseñar qué. Al fin salió uno. Lo que vine a buscar no es tan grande, pero sí necesitaba un carro. A ver, jamás pienses que vas a ir a una tienda departamental tan grande como Walmart y llevarte solo lo que estás buscando. Y mucho menos si tienes hijos, como es mi caso. Vamos a ver. Aquí está. Estas cámaras son muy buenas, son muy económicas y nos van a dar muy buen resultado. Ok. Ahora que compramos las cámaras más pequeñas, pues entonces vamos a ir por las otras. Las otras las voy a buscar en otra tienda, no las voy a sacar aquí en Walmart. Las voy a comprar en Lowe's. Siempre que vengo a la tienda aprovecho para comprar algunas otras cosas. En este caso me hacían falta algunas cosas para las más chiquiticas de la casa. Y pues ya aproveché. Así que vamos a lo ahora. Ahora me encuentro en la tienda de Lowe's. Aquí es donde vamos a comprar la otra cámara. Estoy buscando en qué pasillo es el que está y te voy a enseñar enseguida. Ya estoy aquí y ya encontré las cámaras. Mira lo que tengo aquí. Justo esta es la que vamos a estar instalando. Y el precio, Ya yo la había comprado antiguamente un poco más cara, estaba por $250 cuando la compré y ahora está bastante más barata. Así que un buen punto por eso. Aquí todo fue bien rápido. Tenían la cámara y ya solamente fue pagar y ahora vamos a instalarla. Tengo muy pocas horas en el día, pero creo que lo puedo terminar hoy. Lo primero que vas a encontrar al momento de abrir la caja es la propia cámara. Algo muy importante que también vamos a encontrar dentro de la caja va a ser este papel con este código QR. Por favor no lo tires, que lo vamos a estar necesitando más adelante. Yo te diría que esta cámara de seguridad es una cámara de seguridad todoterreno. ¿Por qué? Porque nos incluye hasta las herramientas que vamos a estar necesitando. Y digo las, fíjate que digo las, porque incluye una sola herramienta pero que se convierte en varias. Ya te voy a explicar más adelante de qué va todo esto. También incluye un nylon lleno de tornillos con diferentes medidas. En mi caso yo solamente utilicé las tuercas para la instalación. Pero bueno, que sepas que está ahí por si lo necesitas. Y ahora que ya conocemos todo lo que incluye dentro del interior de la caja de la cámara de seguridad, llegó el momento de su instalación. El clima cambió muchísimo y comenzó a lloviznar. Incluso se mojó mi cámara.
No sabes lo que estoy haciendo para poder grabar esta toma, porque estoy súper alto. Regálame un like. Como te decía antes, con la propia herramienta que trajo esta cámara me sirvió para ajustar la cámara en sí y apretar sus tuercas. Solamente para apretar las tuercas le quitas la punta y la herramienta te va a servir como una llave de cubo y puedes apretar las tuercas. La instalación es muy sencilla. Lo único difícil es esto. Estoy súper alto. Pero como te decía, la instalación es muy sencilla. Ya yo tenía unas luces puestas anteriormente aquí y solamente fue quitar la luz que tenía antigua y usar la misma conexión eléctrica para lo que fue la cámara, ¿ves? La cámara y obviamente sus luces. Pero la instalación queda así y es muy fácil. Esta solamente tiene 2 tuercas, que el mismo destornillador pues nos sirve para apretar todo eso e incluso apretar el tornillo este que tengo aquí en la cámara. Ahora sí, vamos adentro a conectar el breaker para darle corriente a nuestra cámara. Para usar esta cámara vamos a necesitar una aplicación que la podemos descargar, lo mismo si tenemos sistema Android o iOS. No te preocupes que yo te voy a enseñar a configurarla y a usarla. Es bien sencillo. Ahora sí estamos listos para configurar nuestra cámara. Para eso vamos a instalar la aplicación que te estoy dejando en pantalla. En mi caso le voy a dar a abrir porque ya la tengo descargada. No tengo que instalarla. Cuando se abra la aplicación vamos a ir del todo abajo y le vamos a decir configurar nuevo dispositivo. Y seleccionamos el tipo de dispositivo que vamos a estar instalando. Ahora sí vamos a usar el código de QR que te conté antes y lo vamos a escanear. A partir de aquí la aplicación hace todo el trabajo por ti. Solamente vamos a tener que estarle dando next a los botones hasta que se configure nuestra cámara. Si recuerda las gotas de agua que cayeron ayer en el lente cuando estábamos instalando las cámaras de seguridad, pues eso no me hizo nada bien, por eso hoy me deja sentir así. Pero eso no me va a detener a enseñarte la instalación de las siguientes cámaras. Vamos a ello. Dentro de la caja vamos a encontrar unas manual de instrucción e incluso las 2 cámaras. Me acabo de dar cuenta que me acaban de estafar, me falta una cámara. No te preocupes, para nada me estafaron. Las 2 cámaras venían dentro del paquete, pero yo lo abría anteriormente para poder aprender la configuración y poderte enseñar todos los detalles en este video. Esta cámara es totalmente flexible y eso nos va a ayudar mucho en el momento de la instalación, dependiendo de dónde la vayamos a colocar. Una vez que tenemos la cámara fuera del paquete, el siguiente paso va a ser instalar la aplicación. La aplicación lo mismo te va a funcionar si tienes sistema Android o sistema iOS, te va a funcionar igual. Solamente tienes que ir a tu tienda de aplicaciones y poner la aplicación. Te voy a dejar una captura por aquí en pantalla para que veas. La aplicación se llama Genix o algo así. En mi caso me da abrir porque ya yo la tengo instalada, pero a ti solamente te dices instalar y es bien simple. Ahora mismo te enseño cómo configurar la cámara. Yo diría que este es el paso más complicado o más difícil que vamos a tener en el momento de hacer la instalación de esta cámara de seguridad. Y para nada que es difícil, ya te explico. Voy a conectar la cámara a la fuente de corriente que trajo, que es una micro USB. Creo que lo dije bien. Y la voy a dejar por aquí porque la voy a necesitar ahí. Enseguida la cámara empieza a parpadear. Eso me quiere decir que está lista para ser conectada. Voy a coger el teléfono y voy a abrir la aplicación. No te preocupes que te voy a dejar la captura de pantalla aquí al ladito. Entonces voy a ir al símbolo de más. Primero tiene que hacer un pitido, que todavía no lo ha hecho. Vamos a ver. Ahí está el pitido. ¿Sí lo escuchaste, verdad? Yo también. Ok, voy a ir al símbolo de más que está aquí arriba, en la esquina.
y voy a decir donde dice Wi-Fi cámara. Para hacer esta instalación tenemos que tener nuestro teléfono conectado a la Wi-Fi de la casa. Entonces aquí nos va a salir la Wi-Fi y la contraseña. Tú no la vas a ver porque yo la voy a tapar, por obvias razones. Le vamos a decir paso siguiente y me dice que si la cámara está parpadeando, y sí, está parpadeando. Le voy a decir que sí. Voy al siguiente paso y el siguiente paso es bien sencillo. Me sale este código y lo voy a tener que poner frente a la cámara y alejarlo hasta que la cámara lo encuentre. Y ella sola va a hacer el resto. Cuando escuchamos ese sonido es porque ya lo vio. Le damos al botón y dejamos el celular tranquilito. Enseguida lo va a conectar. Tú no te preocupes si se demora un poquitico, pero va a ser bien sencillo. Listo. Le decimos terminar y ya está la cámara configurada. Aquí estoy yo. Ya está lista. ¿Ves? Está súper bien. Y así de sencillo es conectar esta cámara con la aplicación. Ya ahora podemos salir de la aplicación y cada vez que queramos ver nuestra cámara solamente vamos, en mi caso, yo le puse de nombre cocina, porque la tengo aquí en la cocina, pero tú la puedes poner eso. Cuando quieras revisar, por ejemplo, la cámara cocina, vas aquí, tocas donde dice cocina y ahí vas a ver lo que tiene, la grabación que está tomando tu cámara. Ahora, si quieres escuchar, solamente tocas el icono de la bocina y se va a escuchar. Casi se me olvida. Algo que trae estas cámaras para poderla fijar a la pared o donde la quieras que vayas a fijar. La puedes poner bien en plataformas así, o sea, en superficies planas, y ahí se va a quedar tu cámara. Pero ella trae estos sellitos, ¿ves? Que son autoadhesivos. Pero yo no confío mucho en ellos porque ya estuve probando con algunos y la cámara termina por caerse. Entonces para eso tengo una solución. Esta cinta de doble cara autoadhesiva es muy buena y muy fuerte. Ella va a pegar por esta cara y cuando la termines de pegar por ese lado, aquí tiene la otra parte. Entonces, ¿qué hago yo? Solamente corto un trozo, más o menos de este tamaño. Lo voy a pegar aquí en la cámara, y entonces ahí sí voy a poderla conectar en cualquier pared y créeme que no se va a caer. En mi caso terminé conectando esta cámara aquí en la sala, o una de ellas, porque como te expliqué tengo más de una. El cable lo oculté detrás de este espejo, por aquí lo puedes ver, y va a quedar muy discreta. Yo la jorobé, como te expliqué antes, ella se puede jorobar, son flexibles, no le va a pasar nada, y ahí quedó muy bien y prácticamente son imperceptibles estas cámaras. Video diferente, sí. Si te gustaría que haga más contenidos como este, por favor demuéstralo regalándome un buen like, eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo a YouTube. También te voy a dejar por aquí al ladito algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube por si te gustaría echar algún vistazo. Suerte y te veo en el próximo video. Adiós.